Pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar reunidos aquí con este tema tan interesante en el webinar Agricultura Productiva y Respetuosa del Ambiente Marino en el Golfo de California. El Golfo de California, o Mar de Cortés, o Mar Bermejo, es un espacio increíble. Tiene una extraordinaria biodiversidad, más de 5,000 especies se ubican en él, se han identificado, algunos cetáceos de una gran importancia, como es la vaquita marina, que podría ser para la península de Baja California similar a lo que es el oso polar para la Asociación Mundial de la Vida Silvestre. En este espacio, en esta superficie de 160,000 kilómetros cuadrados, con un litoral de 4,000 kilómetros, se encuentran 37 islas importantes y profundidades en el mar de hasta 3,000 metros. Descargan los ríos Colorado, el río Sonora, el Yaqui, el Mayo, el Fuerte, el río Sinaloa, para mencionar los más importantes, donde se ubica más de 2 millones de hectáreas bajo riego, que representan el 60% de los distritos de riego del país. Por eso este tema es tan importante y está muy vinculado directamente a la concepción que hemos tenido del aprovechamiento del agua. Recuerdo cuando conocí el Instituto de Manejo de Irrigación en Sri Lanka, que tenía un gran logotipo que decía ni una gota que llegue al mar. De ese concepto luego evolucionamos a una agricultura productiva, más producción por cada gota de agua. Después llegamos al desarrollo sustentable y a los flujos y a considerar los flujos ecológicos y ambientales. En este aspecto se ha evolucionado mucho, partiendo de gastos y flujos base o mínimos a propuestas mucho más avanzadas para replicar el comportamiento de los ríos. En la búsqueda de estos conceptos intervienen muchas disciplinas: la hidrología, la geomorfología, la biología, el medio ambiente y la conectividad, entendida esta como las organizaciones institucionales que permiten atender a la sociedad y a los diferentes actores sociales. En este webinar, los ponentes nos van a presentar cuáles son estos aspectos relacionados con la agricultura respetuosa de la vida marina. El ingeniero Jaime de la Mora es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en ingeniería hidráulica y maestro en irrigación por la Universidad de Southampton. Tuvo un largo desarrollo, muy exitoso, durante 22 años en el sector público, destacando sus cargos como director general de la distribuidora Conasupo en Michoacán y el director general del Banco Nacional de Crédito Rural. Cuenta también con una amplia experiencia en el sector privado y en proyectos relacionados con el sector agropecuario, como el grupo industrial y financiero suizo Jacobs, Bernal y Banco Alemán Platina. Actualmente es consultor internacional para el sector público y privado. Esperamos que también nos acompañe el doctor Héctor Manuel Robles, que es ingeniero agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Entre sus labores académicas destacan la de profesor investigador de la UAM Xochimilco en el posgrado de desarrollo rural y la de miembro de la red CONACYT de la gestión del territorio. Es también miembro del Consejo Editorial de la Jornada del Campo. Su carrera profesional se ha centrado en el análisis de las políticas públicas para el sector rural, la importancia de la pequeña agricultura y la gestión del territorio. Actualmente es director general de Logística y Alimentación
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Bueno, si les parece bien, continuamos con la presentación de Héctor Robles. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo lo que voy a exponer es lo que es uno de los programas principales de la Secretaría, digamos, el más importante en términos presupuestales, por tres razones fundamentales. Una de ellas tiene que ver porque está enfocado en pequeños productores, ¿no? La segunda, que se planteó incorporar no solamente el tema de productividad, sino el tema de medio ambiente, ¿no? Raro en un Ministerio de Agricultura. Y la tercera, porque ha estado planteando ya cosas muy específicas y prácticas en el terreno de la sustentabilidad, ¿no? En el terreno de lo que nosotros denominamos transición agroecológica, ¿sí? Entonces, esa es la razón, un poco para que ustedes se den idea de lo que se está haciendo, ¿no? Primero diremos que el programa se compone de tres grandes estrategias, ¿no? Uno es el apoyo a la liquidez para granos, café, caña, chía, amaranto, cacao y miel, para adquisición de insumos, maquilas, jornales. Era lo que se conocía como Procampo en un inicio y después Proagro, ¿sí? Después la segunda estrategia trae la estrategia de acompañamiento técnico, que es impulso a la productividad con prácticas agroecológicas, y la tercera es acceso al financiamiento, ¿sí? Y acceso al financiamiento para productores del bienestar que tienen como característica central que son pequeños y medianos productores, ¿sí? Y esa es la razón de hacer un programa integral, ¿no? Que no tenga que depender de las acciones de otra parte de la Secretaría, sino está integrado todo, ¿no? Bueno, ¿qué es el programa Producción para el Bienestar? Es un programa de apoyos directos, ¿sí? Que tiene estos dos componentes y que se encuentra distribuido en prácticamente todo el país, ¿no? Esto que les estoy mostrando es el número de productores, ¿no? De acuerdo al tamaño del predio y al número de productores, de acuerdo a la estrategia, ya sea maíz, miel, café, amaranto, caña, chía, ¿no? Y lo podemos ver que está distribuido en prácticamente todo el país, aunque concentrado fundamentalmente en el centro y sur del país. Este es uno de los grandes cambios de la política. Cuando se creó Procampo, dejó muchas de las zonas indígenas y montañosas del país fuera del programa. Lo que ha hecho ahora Producción para el Bienestar es precisamente modificar esa relación y eliminó a los productores de más de 20 hectáreas para concentrarlo en los pequeños y medianos y atender a todos estos productores que habían quedado fuera del padrón del sur-sureste, ¿no? Pero esta es la distribución. Prácticamente son en 4 estados donde no tenemos así una gran presencia, que serían las Baja Californias, Coahuila y Nuevo León, pero en el resto del país en todos lados estamos. Son 2.3 millones de productores que reciben un apoyo, digamos, una vez al año, ¿no? De acuerdo, en algunos casos por el tamaño de superficie y en otros por las características de la actividad, ya sea cacao, miel, que es una cuota, o caña, ¿no? ¿Por qué Doctor, los disculpe, pequeños podemos productores? poner la presentación en modo presentación. A Si no ver, se ve muy bien. Muchas gracias. ¿ahí se ve bien? Perfecto. ¿Por qué los pequeños productores? ¿No? En este país había una percepción de que los pequeños y medianos productores no son productivos. Cuando uno revisa ya la información estadística, se encuentra que eso no es cierto, digamos, ¿no? Primero, hay que decir que es la estructura agraria de este país, ¿no? El 93% de las unidades de producción, es decir, prácticamente todos los productores tienen 20 hectáreas o menos. Entonces, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en pequeños y medianos. Esa es nuestra estructura agraria. Esas son las características que tenemos y debemos de tener. Pero cuando uno revisa los 30 cultivos más importantes en términos de superficie del país, nos encontramos que el 54% del valor de la producción la generan estos pequeños y medianos productores. Y entonces uno se da cuenta, es la estructura, es la característica de la estructura, aportan una cantidad muy importante del valor de la producción. Y después el tercer elemento es que generan el 85% del empleo pagado.
no el familiar que uno lo entendería en este tipo de cosas, no, el empleo pagado. De acuerdo al INEGI, es aquí donde está concentrada o contratada la mayoría de la población que recibe un salario, ¿no? Y entonces ya vimos que aportan valor, es la estructura y además son los pequeños productores que contratan mano de obra. Pero si nos vamos a los principales commodities del país, vamos a encontrar que prácticamente la materia prima la generan estos productores. Llámese café, el 92.1%, agave, el 91%, aguacate, que está de moda, el 88.2%, ¿no? Las fresas, el frijol, el maíz. Quiere decir que estos productores producen la materia prima y lo único es que hay otro intermediario o alguien, un broker o alguien que está comercializando, pero quien genera la materia prima. Ahora, si nos fuéramos al conjunto del patrón de cultivos que tenemos, vamos a encontrar que en los más de 300 cultivos que tenemos, la gran mayoría los produce la pequeña y mediana agricultura. Eso fue lo que le dio a la comida mexicana el valor de patrimonio de la humanidad, no por los 35 cultivos, 30, sino por la cantidad de cultivos que se utilizan para la comida. Y entonces, ese valor de biodiversidad también y de mostrar o presentar riqueza para la comida mexicana, pues la generó esta agricultura. Cuando ya ve uno todo eso, explica la razón de por qué concentrarnos en este sector de la población que tradicionalmente solamente recibían una parte de los apoyos productivos y que estaba concentrado más en la parte social, ¿no? El otro elemento es que es muy raro en los ministerios de Agricultura es que incorporen el tema medioambiental, ¿sí? Estábamos acostumbrados o tradicionalmente a ver el tema de productividad nada más. No importaba cómo, ¿no? Sin embargo, los últimos datos que generan las instituciones del medio ambiente nos habla que el 62.3% de los territorios nacionales presentan un nivel de degradación, que hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos, que hay pérdida de suelos, muertes por intoxicación, y cuando ya ve todo este panorama, se ve la obligación o la necesidad de que el Ministerio de Agricultura incorpore la faceta ambiental. A nosotros nos ha llamado la atención en Conavio, por ejemplo, el doctor Sarucán o ¿no? La gente que trabaja, que están haciendo muchas cosas con nosotros, están sorprendidos porque dicen es la primera vez que el Ministerio de Agricultura se enfoca en su programa principal a las cuestiones ambientales. Y la otra es que había que responder a los problemas que esta agricultura tiene. Y nosotros hicimos una revisión de la encuesta nacional agropecuaria 2012, 2014 y 2017, que son las que están disponibles, y aquí había altos costos de los insumos, pérdidas por cosechas por causas climáticas, ¿no? Falta de capacitación, dificultad para la comercialización, pérdida de fertilidad de los suelos, ¿no? Y el tema que no lo atendemos nosotros, pero de la edad avanzada de la mayoría de nuestros productores, ¿no? Sean ejidatarios, comuneros o propietarios privados, ¿no? Y entonces a esto es a lo que había que responder, no a otra cosa, sino incluso en política pública se dice que un programa atiende sus problemas, se enfoca claramente a qué población va y cuál es el problema, ¿no? Y por eso nosotros nos planteamos en la estrategia de acompañamiento técnico transitar a sistemas agroalimentarios, agroecológicos, productivos y resilientes en todos estos cultivos, ¿no? De los que yo he estado mencionando, ¿no? En el de leche damos asistencia técnica, pero no damos apoyo productivo, ¿no? Y la estrategia o la propuesta tiene que ver con este conjunto de acciones. Si los insumos son altos y caros, tendría que rescatar la posibilidad de que nuestros productores empiecen a generar sus propios bioinsumos. Si la semilla se ha encarecido, yo tengo que generar los procesos necesarios para que el productor vuelva a seleccionar semilla, ¿no? Y pongo un ejemplo, Zacatecas. En los últimos años ha habido un programa es 1 kilo de, ¿no? Le dan semilla cosechada, ¿no? Almacenada en Segalmex, se la da a los productores para la siembra por los problemas de sequía. Lo que están dando son granos malos de mala calidad, ¿no? De muchas variedades distintas, ¿no? Y entonces lo que tenemos es una mala cosecha de entrada, ¿no? Hay que recuperar esas capacidades de los productores. Y entonces reconocer que el productor sabe y conoce. Tenemos que, si bien damos un apoyo directo, tenemos que generar procesos de asociación
tenemos que incorporar a los jóvenes en este aprendizaje intergeneracional, por lo cual construimos un diálogo saberes entre los productores, los jóvenes, las instituciones, ¿no? Que permita reconocer que todos tenemos conocimiento y lo que hay que hacer. Buscar cubrir la cadena de valor. Los recursos públicos son ahora escasos y nos han reducido a todos, pues tenemos que hacer, ¿no? La cooperación interinstitucional. Entonces, yo digo, incluso esa fue una virtud, nos ha obligado ahora sí a coordinarnos porque lo... Y esta agricultura lleva innovaciones tecnológicas. No se puede pensar la agricultura de manera solamente con las prácticas antiguas, sino también que tenemos que hacer innovaciones. Utilización de drones, motocultores, etcétera, ¿no? Mejoramiento de semilla genético. Y todo eso es lo que nosotros le llamamos sistemas biodiversos y sistemas complejos para la autosuficiencia alimentaria, para la sustentabilidad y para la salud. Cada vez es más necesario ese tema. Y el principio básico es que partimos que el suelo es un ente vivo. La agricultura de insumos químicos partió de que del suelo hay que estarle poniendo constantemente fertilizante, por ejemplo, y lo único que hacía era reconocer que el suelo no tenía la capacidad. Y eso lo que hizo fue suelos pocos, con pocos nutrientes, ¿no? Poco ricos en materia orgánica, pero además cada vez se fueron compactando y cada vez fueron perdiendo las posibilidades de la retención de agua, etcétera, y la vida microbiana en el suelo. Nosotros planteamos de que hay que rescatar, hay que llevar al suelo otra vez a sus capacidades productivas, y entonces hacemos todo el uso de materias orgánicas y microorganismos, ¿no? El tema de microorganismos es algo muy nuevo, ¿no? ¿Para qué? Para volver a recuperar la oxigenación del suelo, que penetre el agua, ¿no? Y eso nos va a dar una planta fuerte. Si yo tengo una planta fuerte, la vuelvo resistente, ¿no? Y si esta planta es resistente, va a ser más fácil resistir a las plagas y a las enfermedades. Es lo que nos pasó en el COVID. El que tiene más morbilidades tiene más posibilidades de morir, el que tenía menos, ¿no? Y después, en el caso de la resistencia vegetal, por ejemplo, nosotros estamos haciendo prácticas prácticamente antes de la cosecha del maíz, todavía hacemos prácticas de nutrición vegetal porque potencia el caso, ¿no? La selección de semillas, ¿no? Y considerar todas las partes ambientales, ¿no? Para determinar, ¿no? Esta es la articulación que estamos haciendo. Tenemos una ventaja, el programa tiene un presupuesto, ¿no? En este año va a ser, si la Cámara lo aprueba, de 14,000 millones, ¿no? Lo cual nos permite presentarnos con el conjunto de las instituciones para decir, nosotros tenemos estos recursos, ¿cómo se alían, no? Por ejemplo, aquí está Conavio, con el que estamos viendo todo lo de la biodiversidad, hacemos, ¿no? Está el caso de la Secretaría del Trabajo, con quien estamos viendo Jóvenes Construyendo el Futuro, está el INIFAB, como centro de investigación que nos acompaña, ¿no? En todo el proceso de acompañamiento técnico, ¿no? Está el tema de salud con la Secretaría de Salud, de la INAES con Economía Social. Entonces hemos logrado sumar a estas instituciones, ¿no? ¿A partir de qué? De que nosotros tenemos una bolsa que permite beneficiar a muchos productores y entonces las instituciones ven factible aliarse con nosotros y hacer acciones, ¿no? Este es nuestros equipos técnicos, ¿no? Tenemos ya distribuidos en todo el país, son 34 regiones, ya atendemos 500 municipios, con alrededor de 1,200 técnicos en total, ¿no? Y entonces vemos características distintas, por eso nosotros rompemos con la idea de paquetes tecnológicos, ¿no? La idea del paquete tecnológico es cerrado, ¿no? Acotado, y lo que hacíamos es siempre aplicar fósforo, nitrógeno y potasio, ¿no? Lo necesitáramos o no lo necesitáramos, ¿no? Se hacía eso. Pues nosotros estamos cambiando esa idea porque tenemos sistemas productivos distintos con esta relación, ¿no? Este es nuestro equipo, ¿no? Más o menos, y estamos incorporando 7,000 jóvenes construyendo el futuro, que más adelante lo voy a platicar, ¿no? Ahorita ya tendemos, bueno, este era todavía un dato de abril, ya ahorita estamos a un poquito más de 150,000 productores, ¿no? De 150,000 y 170,000 productores, ¿no? Que de alguna manera tienen una incidencia a partir de nuestro trabajo, ¿no? Generamos una serie de competencias, que aquí hacemos la alianza con las universidades. Posiblemente si yo vivo cercana a la Ciudad de México, vivo en Puebla, vivo en Cuernavaca, etcétera, tengo muchas facilidades para seguir estudiando, ¿sí?
Sin embargo, cuando yo veo que mis técnicos los tengo en Songolica, en Las Margaritas, en la Tarahumara, las posibilidades de formarse de esos jóvenes técnicos, ¿no? Es, este, yo les tengo que ofrecer la capacidad de que se certifiquen. Y hemos construido estas 4 certificaciones ya que iniciaron, una con la Universidad Autónoma de Chapingo, que es todo lo de transición agroecológica, con el CEDER INIFAP, todo lo que es comunidades de aprendizajes, con el INIFAP, todo lo que es mejoramiento participativo de maíz, y con el COLPOS, diseño de proyectos de inversión del sector rural, ¿no? Son, los alumnos, se les reconoce sus habilidades a los técnicos, se les hace un proceso de selección, digamos, de revisión, cómo están, un programa durante todo el ciclo agrícola donde ellos van a estar tomando clases a distancia, practican de manera directa y, y hacen las prácticas y regresan a la escuela, digamos, de manera, y al final reciben un certificado si cubrieron con todas las características y entregaron los materiales. Primero es investigación, acción, lo que estamos haciendo. Las características de los técnicos, primero, a diferencia de anterior, es que nosotros les pagamos continuamente, ¿no? Desde el 2019 hasta ahorita, siempre han sido pagados. Cuando la Secretaría tenía una cultura de pagar cada 7 meses, los contrataba en marzo como si no comieran enero y febrero, y les pagaba hasta agosto, septiembre, lo que generaba técnicos malos. Segundo, les pusimos seguro social. Y tercero, ahora la certificación y las competencias son incentivos a los técnicos para que se continúen, se formen y hagan un buen trabajo. Además, deben de vivir cercano a las localidades, ¿no? Y hemos generado 2 nuevas plataformas, una que tiene que ver con módulos manuales, ¿no? Que son materiales audiovisuales muy prácticos de cómo hacer una composta, un lixiviado, un bocachi, cómo seleccionar semilla, cómo el tema de salud, una serie de temas que tienen ahí, ¿no? Incluso estamos buscando con las universidades hacer 2 nuevos. Uno es captura de agua y el otro tema es todo lo que tendría que ver con paneles solares y ¿no? Para generar energía de pequeñas unidades para pequeños riegos y todo, y en eso queremos hacer 2 módulos, lo estamos viendo con la SEP y con universidades para que generemos materiales muy sencillos, porque estos técnicos y estos jóvenes que lo ven están en zonas rurales donde el internet es inestable, y entonces requieren necesariamente para eso tener materiales de muy sencillos que bajen fácilmente en su teléfono, en una computadora, ¿no? Y lo vamos dividiendo por módulos con tareas y actividades, y otra vez es acción, participación. Tomas el video, el material, vas, haces la práctica con un productor y regresas y haces tu tarea y se te califica, digamos, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Y después tenemos el proceso de formación de jóvenes. Todos los jóvenes de estos 7,000 que les hablo son jóvenes hijos de un productor que tienen 19 a 29 años, que ya se quedaron en la comunidad, que tienen educación básica, primaria y secundaria, la mayoría, pero que ya están en la comunidad. Pues hay que aprovecharlos para hacer esta transición y empezar a buscar que ellos sean el futuro de los que presten los servicios. Por eso nos interesa mucho lo de los paneles solares para pequeñas irrigaciones, el tema de captura de agua, todo esto, para que ellos sean los que den los servicios, ¿no? Y entonces van y practican en nuestras escuelas de campo. Nosotros tenemos una serie de escuelas que es la parcela del productor, donde se hacen todas las prácticas, y de esa manera lo hacemos local, ¿no? Y después practican en la parcela de su padre y tienen una capacitación a distancia, ¿no? Estos son todos los temas que estamos, ¿no? Circuitos cortos, salud y nutrición, escuelas de campo, cosecha, post cosecha, nutrición, ¿no? Y de alguna manera ese es cómo damos la posibilidad de empezar a formar jóvenes. Nosotros decimos, si de esos 7,000 jóvenes, año con año, una generación, 1,000 salen muy buenos, que ya sería muy alto, tendríamos al final del sexenio 3,000 o 4,000 jóvenes haciendo cosas maravillosas en zonas rurales, ¿no? En las parcelas de sus padres y dando los servicios, ¿no? Por eso nos interesa esta parte, ¿no? Y entonces esos son los elementos generales que está haciendo Producción para el Bienestar. Nomás para sintetizar, se enfoca en pequeños y medianos productores como uno de los cambios, en cuestiones agroecológicas, ¿sí? Ese es ¿no? Y trata de empoderar a los productores
Nosotros siempre partimos de la idea, uno como funcionario está por un tiempo y se va a ir. Jaime de la Mora, yo, que nos conocemos de hace mucho, sabemos de eso, de que estando como funcionario dura un tiempo. Entonces yo tengo que dejar las cosas para que los productores la hagan independientemente de quién esté sentado en este lugar donde estoy yo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Sumamente interesante. Bueno, Héctor nos platicaba mucho de un cambio fundamental en políticas públicas hacia la agricultura, la sustentabilidad vía pues, la transformación de una agricultura con alto uso de insumos químicos a una agricultura basada en el fortalecimiento de la nutrición del suelo, de prácticas agroecológicas y la limitación en el uso de agroquímicos, ¿no? Nosotros en nuestro proyecto, creo que tú puedes pasar las láminas, ¿verdad? Si quieres, pásale a la siguiente. Y la siguiente, yo creo que esta me la voy a borrar. Pásale a la siguiente, por favor. Vamos a hablar al rato de todos los distritos de riego que drenan hacia el Golfo de California. Pero en primer lugar, quisiera yo, porque uno de los temas fundamentales que está viendo Héctor y la Secretaría de Agricultura ahora, pues es el tema de la seguridad alimentaria, y ahora tenemos la complicación, obviamente, pues desde luego la pandemia, la crisis económica, etcétera, pero en una forma importantísima el cambio climático. Yo creo que esto es un tema que nos está marcando nuestra época y que nos tiene que hacer pensar en cambiar todos los modos de cómo estamos haciendo las cosas en general. FAO en 1996 definió que seguridad alimentaria significa que todas las personas de una comunidad o de un país tengan acceso a alimentos en lo físico, en lo económico, en lo social, que sean suficientes y con la calidad y cantidad suficiente para una vida saludable. Sin embargo, ahora, como mencionábamos, el cambio climático ya está convirtiéndose o ya se ha convertido en un factor clave en el tema del ingreso de los productores y la seguridad alimentaria. El esfuerzo que está iniciando la Secretaría de Agricultura hacia considerar toda la sustentabilidad de la agricultura, podemos decir que es un proceso que está arrancando, que siento que va muy bien, como nos comentaba Héctor, pero que es un proceso de ajuste hacia la agricultura sustentable que todavía no se ha generalizado, digamos, tiende a eso, pero no se ha generalizado. No se da en todas las regiones y en todos los tipos de productores. Muchas veces se trata de esfuerzos aislados que no tienen realmente un impacto efectivo en la seguridad alimentaria y que tenemos la preocupación de que no sea sostenible en el largo plazo. Si le quieres cambiar, por favor, la siguiente lámina. Hay un indicador que yo he trabajado y es la relación de cuánto de los granos básicos que consumimos en México estamos importando. En la gráfica que vemos arriba tenemos el porcentaje de importaciones con relación al consumo nacional aparente de un indicador compuesto para maíz, trigo, frijol, soya, arroz y sorgo, para el periodo de 2000 a 2018. Y vemos una evolución con una tendencia creciente que es preocupante. Tiene un máximo del 46% en el año 2018, un mínimo del 35%, y en promedio estamos hablando que importamos el 40% de estos 6 productos básicos, un 40%, ¿no? La tendencia crece, creo que sí, como país tenemos que avanzar con prioridad en reducir esta dependencia de importaciones para alcanzar nuestra seguridad alimentaria. En un ejercicio también que hice del ciclo 2020, tuvimos autosuficiencia en maíz blanco, esto ya sucede desde hace mucho tiempo, pero también estamos importando 17 millones de toneladas de maíz amarillo para consumo
animal y para usos industriales. El maíz, como vemos en la tabla, estamos importando cerca del 40%, ¿no? Sin embargo, hay productos como la soya que importamos el 94%. Y en este año, en conjunto de esos 4 cultivos, estamos hablando que tenemos una dependencia en importaciones del 45%. Pasamos a la siguiente gráfica, por favor. En nuestro proyecto del ecosistema del Golfo de California, nada más lo voy a referir brevemente, esto ustedes lo conocen muy bien, pero tenemos que al Golfo de California lo impactan la agricultura de riego. Tenemos cerca de 17 distritos más ahí en la zona que drenan hacia el Golfo de California. Actividades pesqueras muy importantes, minería, industria y urbanización. Y sabemos que en el Golfo de California los flujos marítimos experimentan una poca dispersión dada su configuración y que por eso el enfoque que estamos siguiendo de la fuente al mar para ver cómo se determinan las interacciones entre las aguas que bajan de las cuencas continentales y las aguas marinas, para finalmente con este estudio y proyecto tratar de conformar un plan de gestión y acciones de mitigación de todas estas influencias marítimas, ¿no? Hacia el mar, perdón. Esta tabla, que no pretendo que la vean ni que la lean, pero es la producción agrícola del año 2017-2018 en 14 de los 17 distritos de riego que están al Golfo de California, dado que fueron los distritos de los que conseguí información en Conagua y que son Río Colorado, Altar Pitiquito, Costa Hermosillo, Guaymas, Colonias Yaquis, Río Yaqui, Valle del Carrizo, Río Fuerte, Río Mayo, Guasave, Mocorito, Culiacán, Maya y el río San Lorenzo y el Elota Piaxtla. Nada más para dar una idea de la importancia productiva que tienen estos distritos, podemos hablar que en estos 14 distritos se siembran más de 1.4 millones de hectáreas, de las cuales 1.2 millones de hectáreas son hectáreas físicas dominadas con infraestructura de riego. Esto, como sabemos, pues ya tiene muchos años de que no estamos abriendo más superficies al riego. De maíz y trigo están sembradas de maíz 525,000 y 294,000 hectáreas, que representan en conjunto cerca del 60% del total. Tenemos también otras casi 100,000 hectáreas de frijol para este ciclo agrícola. Ahora bien, ahí se produjeron 6.3 billones de toneladas de maíz, que representan cerca del 25% del total que se produce en el país en un año agrícola. De trigo se produjeron 1.9 millones de toneladas, que representan cerca del 50%, y de frijol 0.2 o 200,000 toneladas de frijol, que representan cerca del 20% del total nacional. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Otra información relevante que hemos podido rescatar de la información estadística, y estas ya son promedios de 4 años de agrícolas del 2014, 15 al 2017, 2018, de los diferentes distritos de riego. Y en la gráfica de la izquierda tenemos la superficie sembrada de cultivos básicos en hectáreas para cada uno de los distritos. Y obviamente vemos que los más importantes son el Culiacán Maya, tenemos Guasave, tenemos el Río Fuerte, el Río Yaqui y el Río Colorado en Baja California. Y en la gráfica de la derecha vemos los volúmenes de agua que se distribuyen en los diferentes distritos en promedio en esos años, y la línea roja representa la lámina de riego. Como sabemos, y esto es muy importante, la lámina promedio en todos los distritos es de prácticamente 1 metro. El 82% del agua que se utiliza en estos distritos de riego es por gravedad,
y el resto es por bombeo de pozos y corrientes. Pero vemos algunos distritos con unas láminas muy por arriba de este promedio, lo que significa que hay sobreriegos y que estamos obviamente ocasionando que estos sobreriegos que no son necesarios por el uso consultivo que tienen las plantas, pues son escurrimientos que lavan la tierra, que mueven los químicos y los fertilizantes hacia las lagunas costeras de Almaguer o se exhibian hacia los acuíferos subterráneos, ¿no? En el cálculo que hicimos de los agroquímicos que uso, que es las siguientes láminas que les voy a presentar, y ya con eso terminaría, es que, bueno, en la lámina anterior podemos ver que la superficie que estamos considerando, nada más que esa es una limitación del análisis que estamos haciendo y de la información que estamos presentando, es que nada más consideramos 8 cultivos que son maíz, trigo, frijol, sorgo, cártamo, algodón, alfalfa y garbanzo, representan el 87% de la superficie sembrada de todos los distritos. O sea, nos da una buena imagen de cuánto estamos informando sobre la cantidad de fertilizantes y químicos. Ahora sí, pásale a la siguiente, por favor. Bueno, también como promedio de esos 4 años agrícolas, aquí tenemos por cada uno de los distritos en diferentes colores, cuáles son los fertilizantes en toneladas que se utilizan en un año promedio. Por ejemplo, tenemos en el primero, el Elota Piaxtla, que no es de los más importantes, que se usan 17.494 toneladas de urea. En total, en todos los distritos, en los 14 distritos, se utilizan 640.000 toneladas de fertilizantes, en donde destaca la urea con el 57%, con el 51%. Es un compuesto nitrogenado que es el de mayor uso, de uso más generalizado. Pero vemos algunos distritos que predominan en el uso de la urea, que están utilizando, por ejemplo, el Río Fuerte, 47.000 toneladas, el río Yaqui, 72.000 toneladas de urea. Y después viene el otro fertilizante, es el fosfato monoamónico, que se utiliza en un 18% en este promedio, y el amoníaco un 29%. Y ahí se ve por cada distrito cómo se están utilizando estos fertilizantes, que muchos de ellos obviamente se lixivian o se escurren hacia las lagunas costeras del Golfo de California. Seguimos, la siguiente, por favor. Estos son los agroquímicos que se usan en estos distritos, en esos 14 distritos, también como un promedio. En general, ya en estos tiempos, el uso de agroquímicos líquidos es lo más importante. También se utilizan algunos agroquímicos sólidos, pero fundamentalmente se utilizan por la vía de aspersión en base a aviones fumigadores. Y vemos que en color naranja están los herbicidas, los insecticidas en color amarillo y en verde los fungicidas. En total, en un año promedio agrícola se utilizan 3 billones de litros de agroquímicos líquidos y 95 toneladas de sólidos. Desde luego hay una consideración. Estos son cifras preliminares, obviamente, porque también desconocemos los paquetes tecnológicos que utilizan estos químicos en otros cultivos que no fueron considerados, porque no alcanzamos a conseguir la información de qué fertilizantes usan y qué agroquímicos usan en otros cultivos que también son importantes, sobre todo en algunos de los distritos que siembran más cultivos perennes y siembran más hortalizas y frutales. Pero como vemos, es un volumen muy importante de fertilizantes y agroquímicos que año con año se utilizan para la producción agrícola en los distritos de riego.
y como hemos visto, creo que, como comentaba Héctor, yo creo que tenemos que pensar en función de la sustentabilidad, que la agricultura de riego también en los distritos de riego del noroeste debe ir transformándose a un uso más racional y con paquetes tecnológicos más orientados hacia la agroecología. Si quieren pasamos a la siguiente lámina, por favor. Yo creo que los retos, es importante mencionar, los retos para la agricultura y la seguridad alimentaria es incrementar, tenemos que incrementar la producción de alimentos porque viene un crecimiento demográfico, reducir importaciones, pero considerando un cambio hacia prácticas agroecológicas para la conservación del suelo y agua, usando para ello el potencial de los pequeños productores, como bien decía, que son los predominantes en la estructura agraria de nuestro país, ¿no? Para tener éxito, decía Héctor también, asistencia técnica masiva, necesitamos recursos incrementales para bienes públicos, financiamiento para los productores y también políticas públicas para reducir los riesgos del cambio climático en la agricultura. Los retos, bueno, los principales, desde luego, considerar el uso de semillas criollas seleccionadas por los productores, pero sí hay que trabajar mucho en investigación y desarrollo para semillas que puedan mejorar la adaptación al cambio climático y pueden ser semillas desarrolladas por empresas mexicanas, no necesariamente tienen que ser transnacionales. Convertir nuestras prácticas agrícolas a prácticas agroecológicas es todo un reto. Incrementar la eficiencia de riego, que sabemos que puede llegar a niveles de desperdicio del agua de cerca del 60%, tanto en la red como en las parcelas, y reducir la sobreexplotación de los acuíferos, que ese sería otro de los temas importantes que tenemos en la agricultura de riego. También, obviamente, avanzar en la producción de energías renovables es algo importantísimo, pero no vemos ahí que estemos fomentando el uso de esas energías renovables. Y yo creo que en materia de políticas públicas, yo considero que para avanzar en este sentido, tenemos que tener para los productores la información de mercados y acceso a mercados nacionales o regionales, esos circuitos cortos de los que hablaba Héctor, para los pequeños productores. También el tema de prácticas sanitarias, la trazabilidad de los alimentos y apoyo a seguros para riesgos climatológicos. Y en general, quizá una visión para mí de las políticas públicas tienen que tener una visión de largo plazo, idealmente contar con presupuestos multianuales y reglas claras para los programas de apoyo a los productores. Esa sería prácticamente mi presentación y ahí la dejo para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Pues las dos presentaciones muy completas, muy interesantes. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Preguntan cómo pueden acceder a las presentaciones. Jorge. Las presentaciones las vamos a subir en el espacio de la red del agua de la UNAM, www.agua.unam.mx. Ok. Nos preguntan también si conocemos qué tipo de agroquímicos se usan en los distritos de riego del Río Colorado. No sé si... Sí, no tengo la información ahorita aquí a la mano, pero si quieres, yo tengo una tabla donde muestra el uso de los diferentes químicos que se utilizan en todos y cada uno de los distritos, incluso por su nombre comercial. Entonces, lo tengo tanto en una presentación agregada de aquellos herbicidas líquidos o sólidos, pero también qué se utiliza en cada uno de los distritos, y eso lo podemos poner a consideración, esa información, a todos los compañeros que nos preguntan. Desde luego que
muchas veces son los mismos compuestos químicos, pero cambian de nombre comercial en las diferentes regiones a los cuales se venden estos productos químicos. Pero sí existe, tengo esa tabla y es para lo que se utilizó en promedio en los últimos 4 años en el río Colorado, en el río Yaqui, en todos los distritos de los que pude obtener información y de los paquetes tecnológicos. De ahí salió la información de los compuestos químicos que se utilizan. Y yo los pongo a consideración si quieren se los mando a Jorge Arriaga para que también los suba a la red si les interesa esta información ya más detallada, tanto de fertilizantes como de agroquímicos. Muy bien, Jaime. Otra pregunta es que si hay un registro de la zona, me imagino que es vitivinícola de Baja California, sobre su cultura de riego. Bueno, nosotros, yo no trabajé sobre el tema de la zona vitivinícola del Valle de Guadalupe y toda esa zona, porque entiendo que esas cuencas drenan hacia el Pacífico, no hacia el Golfo, y no se incluyeron, no se han incluido en este análisis. Se pregunta qué estrategias, yo creo que si todavía está con nosotros el doctor Robles, ¿qué estrategias de remediación proponen para disminuir el impacto negativo de los residuos químicos sobre las condiciones del agua en el mar? Uno de los elementos aquí que hay que considerar, y hay una pregunta anterior que tiene que ver con los suelos, nosotros estamos haciendo en 3 grandes prácticas, por decirlo, ¿no? Vamos con el principio de que si el agricultor no disminuye costos de producción y aumenta rendimientos, cualquier propuesta de agroecología que le hagamos desde nuestros ámbitos, pues no le va a llamar mucho la atención, ¿no? Así es. Él tiene que ver resultados en disminución de costos y ahora. Y entonces las prácticas, primero, estamos haciendo lo que son la producción de los propios bioinsumos, ¿sí? Que pueden ser lixiviados, ¿no? Que ayudan a recuperar mucho el suelo, ¿no? Compostas, bocachis, etcétera. Y esa es toda una práctica que estamos, incluso ya tenemos 16 manuales sobre estas prácticas. El segundo elemento es el uso de microorganismos, ¿no? Para recuperar las capacidades del suelo y que se descomponga la materia orgánica y pueda ser aprovechada por el suelo, ¿no? Y recuperar estas capacidades de oxigenación que tiene el suelo, estamos haciendo esa. Y la tercera es el uso de arbences, ¿no? En muchas de estas regiones, ¿no? Y muchas especialmente de las zonas del altiplano y norte del país, se ve como normal dejar los suelos al descubierto, ¿sí? Y sin darse cuenta que esto implicaba o que esto significaba, ¿no? Una gran pérdida de suelo, ¿no? Y entonces, si hay una gran pérdida de suelo y después se pierde sus capacidades productivas, lo que tenemos son suelos compactos, poco oxigenados, que lo único que hacen es que corre el agua, ¿no? Entonces, con estas 3 prácticas, lo que estamos haciendo es sustituir el uso de agroquímicos. Ya tenemos ejemplos ahí en Sinaloa, con productores grandes, ahí sí nos planteamos como una práctica distinta, ¿no? Con productores, incluso acabamos de tener un evento el pasado viernes, en donde ya vamos a sumar 50,000 hectáreas a estas prácticas agroecológicas. Porque en un principio se pensaba que era posible o que esto era más para la pequeña y la mediana agricultura. El disminuir costos y aumentar rendimientos es para todo tipo de agricultura, ¿no? Y estos agricultores ya lo están haciendo, ¿no? Totalmente, hay incluso un productor que ya no usa ningún agroquímico y está teniendo los mismos rendimientos o más que lo que tiene un productor, ¿no? que aplica los paquetes tecnológicos tradicionales, ¿no? Pero sustituyó todos los insumos químicos, especialmente el glifosato, ¿no? Que es uno de los que se usa mucho en esa zona, ¿no? Y como está el decreto, el productor dice, no es necesario, ¿no? Entonces, con el uso de arbences,
bioinsumos, ¿no? Y microorganismos, muy bien se puede disminuir y lo estamos ya, ¿no? Ahora estamos en el Valle del Yaqui, en Sonora, también empezando a trabajar con productores, ¿no? En esa misma lógica, ¿no? De generar estos 3 procesos, ¿no? Para que el productor logre, ¿no? Sustituir totalmente los agroquímicos, ¿no? Y eso ayudaría mucho a la disminución, ¿no? De la contaminación de los mantos freáticos o de los cuerpos de agua, ¿no? Y que al final de cuentas llegan al mar. Sí. Muy ligado a eso, creo que respondiste a la pregunta siguiente, que era, ¿cuál es el agroquímico más barato? Bueno, Pues el que no se usa. No se usa. Efectivamente. Les podemos compartir después, digamos, las fichas de estos productores. El caso de Sinaloa, donde se ve claramente cómo el productor disminuyó en más del 30% sus costos de producción, ¿no? Que es uno de los problemas de la agricultura de Sinaloa y de Sonora, que cada vez ha ido incrementando sus costos de producción, ¿no? Y lo hace poco competitivo. Sí, de hecho, Héctor, perdón, Manuel, hay una noticia muy reciente, cómo han aumentado el precio de los fertilizantes y los agroquímicos en los últimos años por el tema de la subida de los precios del petróleo también. Entonces, traemos una dependencia en fertilizantes muy fuerte y un alto costo que impacta mucho la rentabilidad de los productores, ¿no? Entonces, así es. sí, es un tema. Sí, bueno, sobre ese tema hubo trabajos muy, muy interesantes de labranza cero, de labranza de conservación, que hicimos con un equipo del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos en varios de los proyectos del trópico, que daban resultados impresionantes. Entonces, estamos muy de acuerdo con la propuesta del doctor Robles de incluir este tipo de trabajos en las prácticas recomendadas, sobre todo para los pequeños productores, que es el momento ideal. Con el gran productor, por ejemplo, varias cosas que fueron muy impactantes fue cambiar, por ejemplo, los arados de disco por arados de cinceles y la conservación del suelo y la aplicación de protectores de suelo, ¿sí? En fin, creo que este es un tema muy, muy importante, muy interesante. Me está diciendo Jorge que ya estamos por terminar la sesión. No sé si hay algún comentario final de parte de ustedes. Héctor. Nada más decir, miren, la idea de la transición agroecológica, y por eso lo planteamos así, es que no podemos llegar y decirle al productor, cambia todo y ya, esto ahora va a ser de esta forma, ¿no? Porque nos va a decir que no. Tiene que ver los resultados, ¿no? Pero hay que confiar en que eso sí es posible, porque si partimos de que no se puede, ¿no? Entonces pues nunca vamos a hacer los cambios que se requieren. Todas estas cosas pues son difíciles y entonces hay que apostarle el cambio, porque cada vez incluso la agricultura y el Tratado de Libre Comercio nos van a señalar que debemos hacer prácticas, ¿no? Sustentables, Claro. ¿no? Y entonces tenemos que estar listos para dar esas respuestas de manera oportuna. Y la otra, compartirles toda la información, y próximamente vamos a tener lo que nosotros le llamamos los faros agroecológicos, que es un proyecto con el CIAT del noroeste, ¿no? En donde pues sería muy rico poder compartir y cruzar información con ustedes que van a estar trabajando en el Golfo de California, ¿no? Muy bien. Gracias por la invitación. Pues nada, agradecer la invitación a esta presentación y desde luego pues la tarea de, como decía Héctor, de cambiar las prácticas agroecológicas, de hacer un esfuerzo para masificar la asistencia técnica, para acompañarlo con políticas públicas que vayan en el sentido de incentivar a los productores a que cambien sus prácticas agroecológicas es un tema muy complejo que cruza mucho por lo que decía Héctor. Mientras al productor no se le demuestre que no va a perder centavos en su bolsa, pues obviamente es muy difícil convencerlo de que cambie sus prácticas, pero es algo que obviamente es viable, sentimos que requiere un gran esfuerzo,
y un esfuerzo de concientización para todos los productores. Sería lo último que yo comentaría. Muy bien, Jaime. Fernando, no sé si tienes algún comentario. En primer No, a lo lugar, mejor. agradecerles mucho, especialmente a los ponentes, a Héctor Manuel Robles y a Jaime de la Mora, sus brillantes disertaciones sobre un tema bien complicado que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Creo que uno de los problemas fundamentales del Golfo de California es que, de acuerdo con estas primeras estimaciones, estamos usando como 500,000 toneladas de nitrógeno al año en los distritos de riego. Y una parte importante de este nitrógeno, y probablemente también de fósforo, va a dar a la zona costera y al Golfo de California, finalmente al mar. De las experiencias que tenemos de otros países en el Báltico, en Chesapeake y en otros lados, sabemos que se pueden hacer programas para reducir esta contaminación, que es un asunto muy importante, y de otros agroquímicos también, y que se han disminuido, por ejemplo, en Chesapeake al 50% de contaminación de nitrógeno. Y podemos decir que el programa de Chesapeake ha salvado realmente la ecología y el ecosistema de la bahía de Chesapeake. Entonces, y allá vamos buscando, y esta presentación nos da un marco en donde podemos plantearnos un programa de largo plazo en donde cambiemos una agricultura hoy que utiliza mucha labranza, o sea, mucho movimiento de suelo, poca cobertura, poca diversidad, y entonces creo que tendríamos que hacer un programita nosotros, con la ayuda de ustedes, para que podamos en algún tiempo, y no sé cuál es el marco de tiempo, pero me imagino que no son menos de 10 o 15 años, el buscar que con un programa de este tipo podamos ir a una agricultura respetuosa del medio ambiente y que podamos incentivar para poder lograr esos cambios. Yo creo que lo que ustedes han hecho hoy aquí, Manuel Continyor, muchísimas gracias por coordinar esta reunión, pues contribuye mucho a que podamos plantearnos precisamente este programa para irnos a una agricultura productiva y respetuosa del medio ambiente y del medio ambiente marino. Gracias, Manuel. Muchas gracias por... No, gracias a todos.